Generalmente las personas no están endemoniadas en el sentido de poseídas. Yo quiero eso aclararlo porque en las iglesias no se aclara, y endemoniado significa simplemente que hay cosas de los espíritus del mundo, que son los, digamos así, demonios, como se los conoce, que se mueven en este plano de su astralidad, por decir algo, porque ellos usan eso que los brujos le llaman los planos astrales. El plano más físico, que tiene que ver con cuerpos, que tiene que ver con justamente causar en esos cuerpos enfermedades mentales, enfermedades de alma, enfermedades físicas, es donde están los espíritus llamados inmundos, que no son sino esos espíritus que, según dice Génesis 6, salieron de los Nefilín. ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis? Los Nefilín era el nombre que recibían ese conjunto de seres o entidades híbridas que nacían de la copulación de ángeles que tomaban cuerpo y se acostaban con las hijas de Caín, que los invocaban para conocer los secretos del cielo. Hablando del nombre Enoc, el libro apócrifo de Enoc cuenta mucho eso, da detalles de los distintos principados que hasta ese momento eran de luz, estaban al servicio obviamente del propósito eterno de Dios, pero que caen, ni más ni menos, tomando, en el momento que se los invocaba, a mujeres con las cuales estas concebían y daban una entidad no creada por Dios, justamente, que se llamaban Nefilim. Cuando viene la purificación de Dios, para los que son nuevos a lo mejor no saben que el diluvio que se cuenta en realidad no fue un castigo de Dios, fue una purificación del planeta. ¿Cuántos saben lo que es purificar una casa? ¿Cómo se la purifica? Generalmente lavándola, lavando sus pisos. Y esto fue lo que hizo Dios con la mejor de las casas existentes en todo el universo, el planeta Tierra. Porque por más que ahora está la onda de los alienígenas y las naves voladoras que en distintos lugares van apareciendo y seguirán apareciendo, los que vienen siguiendo conmigo las cosas que Dios me dio allá por el 2005 era una de esas, ¿no? Se iba a ver en las naciones el crecimiento de una agenda que yo no sabía que por aquel entonces se llamaba como hoy la conozco, LGBTQ+, o plus, que iba a permitir la legalización de los matrimonios mismo sexo. También hablaba de que se venía el tema de la legalización de abortos y, por supuesto, el gran aumento de la actividad de brujería. En esos anuncios, si usted se acuerda y si tiene las profecías, vuelva a leer, se decía que iba a haber año tras año un aumento, cada tanto menguaría, pero luego volvería a darse, de la aparición de lo que se conoce como ovnis, ciencia que dice estudiarlos, la ufología. Pues bien, todo eso está pasando, pero en realidad no existe prueba de que esos ovnis sea gente más inteligente o mejor avanzada en evolución que venga de otros planetas, porque lo que sabemos por la Torá es que la última criatura en ser hecha a la imagen y semejanza del infinito no es ni nada más ni nada menos que el alma humana. Cuando digo alma humana me refiero también al ser humano, ¿no? Yo cuando hablo de alma humana me refiero al ser humano completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo aquí quiero hoy llevarlos a lo que vimos esta semana. ¿Por qué? Porque justamente, no terminé la idea, endemoniado no significa que Satanás se metió en el cuerpo de una persona o alguno de los principados que trabajan jerárquicamente organizados en la zona de Sitra Achra. Tanto a ese ser que se le llama Hasatán, que en realidad significa el oponente, no tiene nombre, y las demás entidades que son principados, gobernadores, príncipes de tinieblas y huestes de maldad, ellas se mueven en los sustratos de la política y de la economía a través de los planos religiosos. Ahí es donde habitan ese tipo de entidades que son las que van a ir al lago de fuego. Los espíritus inmundos son los espíritus que salieron de esos Nefilim, esos híbridos nacidos de mujeres y ángeles caídos, y que por supuesto si no los creó Dios, ¿a dónde creen que van a ir? A ningún lado, porque los ángeles van al lago de fuego, Hasatán y sus ángeles van al lago de fuego, el anticristo va, pero los espíritus del mundo no van al lago de fuego. Los espíritus del mundo, nosotros somos los que nos encargamos de que se vayan al abismo. Un día voy a explicar mejor eso. Lo que pasa es que usted confunde espíritu inmundo con categorías de ángeles caídos, que serían lo que la ciencia llamada demonología le llama. Pero los espíritus inmundos son espíritus híbridos, que lo que hacen es a toda persona que no conoce el Torá afectarla con distintas cosas. Por eso la gente que viene del pastel, a las cuales admiro y amo porque han tomado la decisión de hacer un
tremendo sacrificio para estar acá. E igualmente sé que hacen un tremendo sacrificio para reunirse con el tema de invierno y todo lo que se viene. Los felicito, pero se van a encontrar con alguien que enseña las cosas tal como son. Se aproxima el día final de este sistema de cosas. Un sistema de cosas donde toda la humanidad, o sea, todo ser humano, es decir, usted, yo, desde que nacemos en una condición que se llama conciencia caída. ¿Qué es la conciencia caída? Un ser humano que desde que nace empieza a ser guiado a los sentidos. Vuelvo a repetir, usted nació y la educación que recibió de los dos primeros maestros que a usted le corresponde tener, y estoy hablando de sus papás, y luego toda gente que lo había influenciado, parientes, amigos, y por supuesto la escuela que haya pisado. Hizo la primaria un poquito, bien, no importa. Hizo la secundaria, bien. No hay nivel académico, empezando por el hogar y terminando por las universidades, que prepare al hombre para que se despierte en su conciencia. Porque según Génesis 3, desde que cayó el hombre, el alma humana se separó del contacto que tiene por creación con el infinito. Quiero avisarles justamente que veo que solamente 10 pantallas hoy, hasta ahora han visto el aula virtual. Pero el aula virtual de hoy se la recomiendo a todos. Y ya veo las caras, pero no hubo aula virtual. Por ahora no hubo live. Pero mientras estábamos acá, acaba de subir el aula virtual. Grabarlo, subirlo lleva un tiempo que depende de la red social YouTube. Pero cuando lleguen a casa, chusmeen y se van a encontrar con un cartel que dice al infinito y más allá. Y yo creo que por ese lado vamos a poder captar de que a la larga, ¿cómo era Bob Lightyear? Lightyear. Tenía razón. Aunque él era un juguete, él se asumía no como un juguete, sino como un ser humano aventurero llamado a ir más allá del infinito. Y perdón, ¿puedo usar la metáfora de ese dibujo? Muchos hemos sido creados para que nos sintamos el juguete de este sistema. Hay gobiernos que enfatizan más que otros. Si el gobierno es como los que tenemos ahora, que nunca hemos tenido, anarcocapitalista, como se llama, raro el nombre, con más razón, una de las cosas que más van a recibir nuestros niños al ser adoctrinados es, sos a la larga, ¿no? O sea, al final me siento un juguete del sistema. No voy a pedir que levanten la mano. ¿Quién en algún momento no ha hecho la crisis existencial? Estoy cansado, siempre más de lo mismo. Al final me siento un juguete más de este sistema. Pero de alguna manera, si pidiera que levantaran la mano, sé que muchos lo harían. Pero en este caso, en este personaje, veo que de alguna manera yo encuentro lo que la Torá nos enseña. Aunque el sistema te haga creer e insista en que sos parte de los juguetes que el sistema tiene, vos sentite algo más que un juguete. Sentite un aventurero, una aventurera que quiere llegar al infinito y más allá. Porque si venís del infinito, al cual hoy a través de Yeshua le llamamos Padre, quiere decir que hoy nos podemos acercar a ese lugar, el infinito mismo, con mucha, como dice Hebreos, con mucha confianza y recibir gracia. ¿Qué es gracia? Más allá de lo que vos puedas pedir. ¿Cómo será entonces lo que se viene? Y ahí está el problema. Nos cuesta pensar en el futuro que Dios tiene para nosotros, los que ya no nos sentimos juguetes del sistema, los que asumimos que somos en la fe aventureros, gente que puede explorar lo que está en los cielos y con lo que explore en los lugares celestiales poder remontarse al infinito y más allá. Quiero llevarlos al Nuevo Testamento, quiero llevarlo a una parábola que nunca la hemos visto explicada como realmente se debería explicar. Mateo 22, ya nos estamos acercando al final del Evangelio. Luego viene el Evangelio más lleno de secretos, el Evangelio de Lucas. Se nos acaba Mateo, viene Juan, lleno de secretos del cielo, pero Mateo hemos descubierto que usa muchas parábolas y que el Señor Yeshua, que en realidad es el que las usa, a esas parábolas las tiene en distintos niveles. Un nivel para la gente que recién empieza, supongamos los hermanos de Pastal, recién están empezando. Un nivel para los que a lo mejor ya llevan un poquito más tiempo y un nivel de secretos. Yo no voy a ir tanto a los secretos, pero sí necesito llevar el pasaje a donde los pastores nunca nos han llevado, porque justamente Mateo 22 y de Mateo capítulo 22 hasta que se acabe, lo que vamos a ver es a Yeshua yendo a Jerusalén, a Yeshua en Jerusalén cumpliendo su misión mesiánica, que es ser el Cordero de Dios, por lo tanto dejarse voluntariamente tratar como un cordero en el día de Pesaj o Pascua, para después de 3 días y 3 noches resucitar de entre los muertos.
Exactamente en una festividad que la vimos esta semana, la de las primicias, la festividad de Bicurín, que es la que nos obliga a nosotros a contar nuestros días porque cada día vale. No hemos contado los días con oración porque se nos fue el tiempo para hacer la oración. Pero antes de hacer el pan, sí me gustaría que al menos cantáramos el Salmo 67 e hiciéramos el conteo que corresponde con lo que nos santifica en la verdad, que es ni más ni menos recordar o usar nuestra memoria para que entendamos que lo que hizo Yeshua en Jerusalén no es simplemente una acción o un hecho histórico. En realidad es una acción profética con un hecho sobrenatural que pertenece a los sumos sacerdotes y solamente a los sumos sacerdotes. Capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, tiene la parábola de la fiesta de bodas. Paso a leerlo, ¿puedo? Leemos. Respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Alguien que grite fiesta de bodas. Pregunto, ¿quién hace esta fiesta de bodas? Un rey, muy bien. ¿A quién se la está por realizar esta fiesta de bodas? Muy bien, esas cosas debería usted marcarlas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Pregunto, ¿mandó invitarlos o los llamó a los que ya estaban invitados? Tenga en cuenta lo que acaba de responder, ya estaban invitados. Porque convidados significa invitados. Había que llamarlos, los mandó a llamar, ellos están invitados, pero dice, estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, los convidados, ¿verdad?, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos, los buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pies y de manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A partir de ahí usted va a notar, mis amados, que aparece esta gente que siempre aparece, los fariseos, para consultarlo y sorprenderlo en alguna de las palabras que él va a decir. Y lo que más me asombra es que aparecen también los saduceos, si lo ven en el versículo 23, a preguntar acerca de la resurrección de los muertos. Recuerden conmigo, por favor, que los saduceos, que era la clase de los sacerdotes, o secta o sector de estudiar la Torah de los sacerdotes, negaban mundo venidero y especialmente, ¿qué negaban? La resurrección de los muertos. Y entonces aparece esto de ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? También una pregunta que le hacen los escribas para tentarlo, ahí en el 34. Y Yeshua empieza a hablar de quién es él. Yeshua empieza a hablar acerca del rey David, quien ya Mateo se ha ocupado de hacer que todos los que están leyendo su evangelio noten que él tiene linaje davídico. Es decir, si es por pensar, si Yeshua era Mashiach, como dicen los profetas, y así aseguran los que estudian la Torá y los profetas en el judaísmo, tiene que ser descendiente de David, estaba bien comprobado. Pero aquí él es muy atrevido. Se va a animar a decir que David, cuando estaba en la tierra, 1000 años antes que Yeshua estuviera aquí caminando y hablando estas cosas, David lo llama a él, Señor. Y con eso los escribas se enojan y le va a dar una serie de los ayes
¡Ay! Empieza, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Y desde allí aparece el momento donde él se levanta para ir a Jerusalén. Y en la semana que vamos ahora a estudiar seguramente podemos ver todo lo que él va a hacer en Jerusalén. Y vuelvo a repetir, con su pasión en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su ascensión, pero antes su gran comisión, enviarnos a las naciones a ser discípulos. Por acá yo quiero comenzar. ¿Se acuerdan cuando leíamos y estudiábamos el libro a los Hebreos? Bueno, seguramente se van a acordar de esto que voy a leer. Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Repito, libro a los Hebreos 7, 26 y 27, porque ya que anotan, si uno no entiende lo que el libro de Hebreos habla, nunca va a entender lo que la parábola de la fiesta de bodas que prepara este rey enseña. Porque a ustedes y a mí, desde los tramos gobernados por Roma, se nos ha sacado de la bendición de conocer el futuro, de saber que si estás en Jesús, no estás para ir a una iglesia a buscar milagros o que alguien iluminado no solamente te hable del evangelio, que seamos sinceros, hoy no lo hablan, sino que te anime con alguna especie de sanata, mejor dicho, para no ser irrespetuoso, oratoria bíblica, donde seguramente el tema de hoy será las mentiras en los jóvenes. Y en otro lugar mañana el tema que Dios me ha dado es la felicidad de una pareja. Y si te cruzas a otro lugar, dirá el tal iluminado, Dios hoy me ha dicho que les hable acerca de cómo conseguir éxito en los negocios. De repente esas temáticas nunca las vamos a ver ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, ni en el libro de los Hechos, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de los demás, ni en el libro de Apocalipsis. Pero todo el tiempo vamos a ver, y especialmente ahora, que las primeras comunidades no les importaba tanto cómo ser feliz con una pareja, cuando desde saber el futuro, en el presente, la felicidad se activaba no solamente para que un matrimonio anduviese bien, sino para que todo lo que esa alma, esperanzada en ese futuro que Dios ha fabricado o ha creado para los redimidos, va a hacer que el matrimonio funcione bien, va a hacer que la economía justamente tenga resultados y podríamos decir algunas cosas más. Llegó. Voy a pedir que les pida a su hijo o hija que está hablando que se quede calladito un poquito. Habla muy fuerte y no deja que el hermano o hermana que está alrededor escuche. Ella sonríe o el hermano sonríe por ser políticamente correcto, pero si a mí me está molestando, me imagino lo que es estar sentado al lado suyo con su niño que no se calla. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué es lo que nos convenía? Tal sumo sacerdote. O sea, que vamos a tener que ver esta parábola con lo que vimos en la semana. Las fiestas del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, está hablando de Yeshua, ¿sí? Está hablando de Yeshua, pero de Yeshua resucitado. De Yeshua hoy. De Yeshua aquí y ahora, pero en los planos donde no hay aquí y ahora. De Yeshua en los cielos. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto los hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tengo que hacerle una pregunta para ver si usted ya aprendió algo de la instrucción de Dios de los 5 primeros libros, la Torá. ¿Cuándo un sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él y su familia específicamente? Grítelo, en el día llamado de la expiación, en hebreo, Yom Kippur, día de expiación, es una celebración de las celebraciones la más santa. Por eso es que no se puede faltar a ella, ¿sí? Personas que hemos tenido con nosotros que han faltado a Yom Kippur, que han arruinado su relación con el infinito, es porque justamente Yom Kippur, cuando vos le faltás a la fiesta, te marca para el destierro. Eso ténganlo en cuenta. Tratemos de recordar nuestro último Yom Kippur. Te marca para el destierro. Los seres humanos pueden pasar por alto lo que hagas en un Yom Kippur, pero en los cielos no se pasa por alto lo que se hace en un Yom Kippur. Entonces, si Yom Kippur o Día de la Expiación es el día más sagrado del calendario que Dios le reveló a Israel, nosotros entendemos que es un día que sí o sí hay que tener muy en cuenta, pero nos cuesta, hablo de vos, hablo de mí, hablo de esta congregación, saber para qué hay que tenerlo en cuenta.
La estadística que leí esta semana investigando un poco sobre esto que les iba a hablar es que a la hora del día de Yom Kippur en el mundo, el 97% de la gente descendiente de algún judío hace ayuno. Tengan en cuenta que en ese 97% hay un montón de judíos que son ateos, pero por ser judíos hacen ayuno. Yo me sorprendía. Es tan importante que aún, generaciones de aquellos que salieron de Egipto y que hoy en el exilio creen en cualquier cosa, aún en ellos este día hay que santificarlo. ¿Qué era Yom Kippur? ¿Un día de tristeza o un día en realidad de elevación? Era un día de elevación, primordialmente de elevación. No estoy negando que no hubiera que afligirse por algo. Sabemos por el mandamiento que era obligación afligir el alma. ¿Sí o no? Todo el pueblo debía afligir el alma. Eso se traduce como una disciplina. ¿Cuál? El ayuno. Pero el ayuno que representa siempre la aflicción de lo que por causa de mi fisicalidad, mis sentidos, mi sensorialidad, yo he hecho en contra de mi propósito. Yom Kippur en realidad significa el día de la cobertura. No es que esté mal decir día de expiación, pero a veces la gente no entiende mucho. El día de la cobertura final. ¿Por qué? Porque la palabra cobertura hace referencia a la palabra hebrea caporet. Diga conmigo caporet. Más fuerte, caporet. ¿Qué era el caporet? La tapa, por decir así, no sé si es correcto, que cubría el arca de la alianza. ¿Dónde estaba el arca de la alianza? En el lugar más santo de los santos, el lugar santísimo de ese Mishkan. Yo he traído aquí un libro que le recomiendo, no sé si se venderá, lo compré hace muchos años, me ha servido para a mis hijos aún, especialmente en su primera juventud, enseñarlo. Tiene perfectamente troquelado, no sé si está bien por decirlo así, lo que es el santuario que construyeron en el desierto, ¿ven? Si no se ve no me importa, yo se lo muestro. Entonces usted va sacando y va viendo las partes y usted después viendo las fechas. En fin, la explicación de que era el lugar más afuera, más adentro, la explicación de que es la menorá. Si usted pudiera conseguirlo, bien, yo lo muestro a la grabación de la cámara y usted ve que se llama El Tabernáculo Guía Ilustrada. No dice nada más, no tiene autor, pero vale la pena tenerlo. ¿Pero por qué digo que vale la pena tenerlo? Para que entendamos que el lugar más santo, lugar santísimo, era visitado por el sumo sacerdote. Ayúdenme, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Y lo importante es que él tenía que entrar sí o sí con qué en sus manos. Todos digan, con sangre. Y esa sangre era puesta sobre esa capa. No sé si estarán buscando por medio... si no hay internet. Bueno, pero la idea sería que usted pudiera ver en algún dibujo lo que era el arca de la alianza. Y la capa es el caporet donde se ponía sangre. ¿Qué se ponía allí? La sangre de un macho cabrío. Esa sangre de ese macho cabrío era la que representaba lo que Yahvé necesitaba para mostrarle a las esferas celestiales y todas las entidades de luz que habitan esos lugares invisibles. Si usted es nuevo, seguramente en su religión le dijeron los ángeles, bueno, llamémosle los ángeles. Todas esas entidades de luz angelicales, para que usted lo capte, tenían que, al mirar que el sumo sacerdote allá abajo ponía sangre, mirar hacia la dimensión más alta de todas, donde estaba el trono y la corona del Eterno, y ver si ese lugar se iluminaba para que ellos y los niveles de existencia donde ellos habitaran no prepararan ejércitos de luz para venir a la tierra y destruir la luz. No es cualquier día el Yom Kippur, ¿sí? La palabra Kippur es un verbo que significa expiar, purgar y cubrir. Proviene de la palabra hebrea kapar, que aparece por primera vez en la Escritura en relación al diluvio que hablábamos antes, donde murieron los nefilín, ¿se acuerdan? Y toda la humanidad, y se salvó Noah y su familia. ¿Vieron cuando dice que cubrieron con brea para que no entrara el agua? ¿Se acuerdan de ese detalle? Ahí se usa por primera vez en hebreo la palabra kapar. Es decir, dar una cobertura para que lo que trae caos no toque tu casa, no toque el arca de salvación donde estás. Por si quieren leerlo después, estoy hablando de Génesis capítulo 7. Aquel capar, aquel sellar con brea el arca, salvó a Noah, a su familia, y hubo entonces expiación. ¿Por qué? Porque hubo o no cobertura de Dios sobre la humanidad. Sí, ¿sobre quiénes? Noah, sus 3 hijos y las familias de ellos. ¿Que Dios no quería sobre los demás?
Sí, le dio oportunidad a los demás. ¿Cuánto tiempo? 120 años de predicación. 120 años de predicación.